Muy buenas tardes. Para hacer la participación en el foro número 1, aplicación de la integral definida, conformamos un equipo del grupo número 4 con los integrantes Jorge Luis Clavijo Morales, José Carlos Ribón Murgas y Natalia Grajales. Para el desarrollo del foro resolveremos el problema planteado en la situación número 3. En la solución de este tipo de problemas debemos indicar que el tipo de análisis que se usará es en donde se considera el material para fabricar la pieza de tipo isotrópico. Esto quiere decir que es un material cuya densidad y peso específico son totalmente homogéneos en toda la masa de la pieza. Si no se hace esta aclaración, se debería poder hallar la función real de distribución de densidad para así poder realizar los cálculos necesarios que den solución al problema. Ahora entonces haremos una breve descripción de los pasos a seguir para la solución del problema. Graficar. 1. Graficar las curvas para hacer una representación de cómo se dan las ubicaciones de cada curva respecto al eje de rotación. 2. Calcular los puntos de corte, y esto se hace igualando las ecuaciones de las dos curvas, la parabólica con la curva de grado 4, donde y es igual a menos x a la 2 y y es igual a menos x a la 4. 3. Una vez obtenidos los puntos de corte, se prosigue a calcular el área de la región acotada entre las curvas, donde y es igual a menos x a la 2 y y es igual a menos x a la 4. 4. Posteriormente se calculan las coordenadas del centro de masa. 5. Una vez obtengamos los centros de masa, procedemos a calcular la distancia más corta, el cual es perpendicular del punto centro de área a la recta, con la ecuación y es igual a menos x más 1 mediante la ecuación en función de d. 6. Finalmente, una vez se obtengan todos estos datos, se puede calcular el volumen para fabricar una pieza y la cantidad de material requerida para la fabricación de 17 piezas. Paso 1. Aquí se muestran las gráficas donde se expone la situación geométrica de las curvas respecto al eje de rotación. De igual manera podemos ver la distribución de los centros de masa, al igual que el área de la región que debe ser calculada junto a la distancia d al eje de rotación. En la gráfica nos visualiza gráfica general, gráficas del centro de masa. Paso 2. Ahora en este paso se procede a calcular los puntos de corte, el cual son los puntos donde se interceptan las dos curvas. Y igual a menos x al cuadrado, y igual a menos x a la 4. Esto se realiza de la siguiente manera. Igualamos las dos variables y de las ecuaciones así, menos x al cuadrado igual menos x a la 4. Posteriormente se procede a organizar la ecuación para encontrar las raíces que contienen sus puntos de intersección. Menos x al cuadrado igual menos x a la 4. X a la 4 menos x a la 2 igual a 0. X a la 2 por x a la 2 menos 1 igual a 0. Nos quedan dos ecuaciones, x1, 2 igual a 0, donde las dos primeras raíces son iguales y equivalentes a x1 igual x2 igual 0. X a la 2 menos 1 igual 0. X al cuadrado igual 1. X3, 4 igual más o menos la raíz de 1. X3 igual X4 igual a 1. Entonces, como la región de interés mostrada en el enunciado y la gráfica del plano es la que se encuentra sombreada, entonces solo se encontrarán las coordenadas para el punto cuya raíz es x1 igual 0,
x3 igual 1. Tenemos que tomando cualquiera de las dos ecuaciones de las curvas podemos calcular las coordenadas en el eje Y. Para cada punto de corte, en este caso tomaremos la curva y igual a menos x al cuadrado. Y igual menos x al cuadrado si x1 igual a 0. Y1 menos 0 a la 2 igual 0. Si x3 es igual a 1, y2 es igual a menos 1 al cuadrado, igual menos 1. Entonces las coordenadas de intersección o puntos de corte son para el punto 1, 0,0 y para el punto 2, 1 menos 1. Paso 3. Ahora procedemos a hallar el área de la región que está sombreada en la gráfica entre los puntos de coordenada x1 igual 0, x3 igual 1, o sea, de 0 a 1, mediante la fórmula de cálculo de áreas entre dos curvas, las cuales es área igual a la integral entre los límites de corte de A a B entre la diferencia de fx menos g de x de x, donde la función f de x es igual a menos x a la 4, gx es igual a menos x a la 2. Entonces, sustituyendo en la fórmula del área, se tiene la siguiente expresión del área como visualizamos y está representada, quedando así que el área es igual a 2 sobre 15 centímetros cuadrados. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jorge Clavijo. Continuamos con el número paso 4, en donde se calculan las coordenadas de los centros de masa para los ejes X y Y. En el eje X, como se puede observar, se calculó el centro de masa utilizando una integral y donde se incluyen las funciones f y g de x. Esto nos da como resultado 5/8 de centímetro. Luego, cuando hacemos lo mismo para el eje Y, esta se calcula también mediante una integral donde se incluyen las funciones f y g de x elevadas al cuadrado, y en donde se evalúan también, como en el caso en el eje X, entre 0 y 1, y esto nos da como resultado menos 1/3 de centímetro. Una vez calculadas las coordenadas del centro de masa para los ejes X y Y, procederemos a realizar el cálculo de la distancia al centro de masa mediante la fórmula que se puede observar a continuación. Allí realizaremos una sustitución dentro de la ecuación y tendremos como resultado que la distancia calculada al centro de masa es 0.5 centímetros. Ya con esta información vamos a calcular el volumen de la pieza, de una sola pieza, que está dada por la fórmula 2pi por la distancia por el área, que ya fue calculada anteriormente también, y esto nos da como resultado aproximado de 0.4 centímetros al cuadrado. Pero el ejercicio nos dice que la fabricación de una sola pieza, pero que se debe tener en cuenta el desperdicio del 0.3%, entonces debemos calcular el volumen exacto de fabricación. Entonces el volumen exacto de la fabricación para este caso será de 0.4 centímetros cúbicos, pero también nos dice que tenemos que hacer el volumen total para fabricar 17 piezas con un desperdicio de cada una de 0.3%. Entonces hacemos una serie de cálculos ahí para realizar el volumen requerido, donde nos dice que el volumen requerido está dado por 0.42 centímetros cúbicos, y a este le multiplicamos por 17, donde nos da un volumen total de 7.2 aproximados centímetros cúbicos de material costoso para la fabricación de 17 piezas con la geometría mostrada.
Les deseamos un feliz día a todos, gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.